vamos a la vamos a Claro, sí, por las dudas que Anita después la quiera ver. sí. Vos querés revisar ahí. Bueno, entonces, volvemos a la pantalla compartida. Estamos hablando del TP3, pintura expandida. Y estábamos comentando que el concepto de pintura expandida lo aplicamos transponiendo el concepto que apareció en los años 70 de cine expandido. En aquel entonces, el concepto de cine expandido fue una serie de producciones que obviamente estaban por afuera del concepto del cine comercial tradicional, y donde lo que se procuraban eran experiencias de tipo performáticas, con la intervención del público, ¿no? Bueno, ese fue el concepto de cine expandido. Tomamos un poco este concepto para pensar producciones de pintura que justamente se expandan de lo que entendemos por pintura, y que por ahí podamos incorporar otros elementos en este proyecto. Bueno, el término, esto como dato, el término del cine expandido se acuñó en 1966 por un cineasta experimental, Stan van der Beek. Dice, para denominar aquellas producciones donde se multiplicaban las pantallas de proyección y se transformaba el lugar de exposición, fusionando el cine con otras artes, deconstruyendo el lenguaje cinematográfico, en las cuales se buscaba exaltar la experiencia sensorial, en la que el espectador no tiene un punto fijo de visualización, sino que se mueve por el interior de las imágenes proyectadas. Y entonces, como decíamos, esta experiencia incorporaba al espectador, incorporaba otra propuesta espacial, ¿no? A la tradicional del cine, que es frontal. Y bueno, algo de estos elementos los vamos a tomar para las propuestas que te voy a dar. La idea es, acá tenemos 4 líneas de trabajo. La idea es que de estas 4 líneas vos puedas investigar, ver y elegir una, la que vos consideres que por ahí más te interesa o que mejor puede ayudar a tu proyecto. ¿Sí? Como decíamos, las 4 líneas que voy a tirar, una de ellas hablamos de pintura proyectada, que en realidad es una antinomia porque, bueno, sería color-luz, no es pigmento, no es pintura, técnicamente hablando, es luz. Claro. Pero bueno, acá la idea es trabajar eventualmente con las sombras, que la sombra sí es sustracción de la luz, aunque no es pigmento, pero es sustracción de la luz. Y dentro de esa línea encontramos las estéticas, empezando por las sombras chinas, ¿no? Todas las sombras chinescas, y de ahí en adelante producciones que puedan estar vinculadas al texto. Por otro lado, otra línea de trabajo, la idea sería trabajar el concepto de mural collage. Es decir, alguna producción de tipo mural que tenga como base el collage. Otra posibilidad es trabajar la línea mural, pero más hacia el espacio. Y por eso hablamos del mural instalación. Y la última posibilidad es el concepto de pensar a lo mejor una producción que obviamente está netamente articulada con un espacio. Y las 4 líneas de trabajo, la idea es que veamos algunos ejemplos para que vos después vayas pensando, como te decía, en uno de estas líneas. Hago una pregunta, ¿vos tenés la tele prendida? Ah, pero es que pongo mute, así no sé. Me cuesta mucho concentrarme, se escucha mucho la tele. Ay, gracias. Gracias. Bueno, dentro entonces vamos a empezar por una de estas líneas de trabajo, que es, como decíamos, el concepto de mural collage, que sería una idea de mural objeto, ¿no? Que vaya más por la cosa más como objetual. Y en este caso, ver las producciones de Frank Stella, algunas de ellas creo que habíamos visto ya algo de Frank Stella, que si vos mirás, son obras de gran tamaño, obras que empiezan a recortar, obviamente, la ventana de representación, ¿no? Tiene formato irregular, tiene también volumen, algunas obras se orientan al relieve, y acá vemos más de costado como para ver hasta dónde prácticamente se transforman en objetos volumétricos.
Esta me parece, bueno, es como una línea interesante, es una línea que también uno podría ir trabajando por partes y después buscar ensamblar esas partes en un conjunto final. Acá tenemos otras obras, como decíamos, donde juega el relieve, juega el volumen, juega la forma irregular. Es interesante en este caso ver una estética que va, por un lado, tiene cierta geometría, y por otro lado es muy caótica, mancha, gesto. La verdad me parece súper interesante la obra de Frank Stella. Espera que saco esto que molesta. Y cuando se ve de costado es como más interesante. Y como siempre decimos, la escala, ¿no? Pensar obras, en este caso, de gran escala. Pero que en todo caso uno puede pensar en llegar a esta escala a partir de ir armando partes y después ensamblarlas, ¿no? Como una forma a veces que puede llegar a ser más sencillo. Otra, dentro de esta línea, por ejemplo, acá tenemos obras de Felipe Noé, donde de alguna forma también el cuadro se sale de la ventana de representación y se transforma en un objeto. Es como una, o sea, acá está la idea de como que, ¿no?, da vuelta a la pintura y de alguna manera la desarma. Y acá tenemos otra línea de trabajo que después vamos a retomar también en otros ejemplos, que tiene que ver con el concepto del coplanar. Fíjate cómo él trabaja con múltiples fragmentos, en este caso de forma irregular, pero bueno, esos fragmentos están pensados como un todo, o sea, la obra es una. Pero son fragmentos no tan grandes, no tan chicos tampoco, pero bueno, en este caso son fragmentos que se componen finalmente en una unidad. Otras de las, o sea, la pintura, uno puede hablar de la pintura objeto, o sea, la pintura se torna más objeto cuando vos rompés la ortogonal y rompés el concepto de ventana y trabajás en la forma irregular. Entonces es como que la forma, el soporte, empieza a tener como otra entidad. Después dentro de esta línea también, bueno, creo que habíamos visto algún ejemplo, Rauschenberg acá con estas obras, que coloca directamente, ¿no?, este objeto es como un pájaro disecado que es un pájaro entero, y que ya entonces empieza, en este caso, casi se orienta a la instalación, y como decíamos, entonces en este caso, el marco, o sea, el límite de la obra, es importante, ¿no?, cómo uno lo va a abordar, o sea, y que por ahí, en esta línea de trabajo, la idea, lo primero que habría que romper, como decíamos, es la ortogonal. Es la planimetría, la ortogonalidad, buscar la forma irregular, buscar eventualmente ensambles, cosas que vayan al relieve, ¿no? Como decíamos, la pintura tradicional desde el Renacimiento ha sido considerada ventana al mundo, ¿no? Un soporte que presenta una ilusión, ¿no? Ese es el orden de lectura de la pintura tradicional. A partir del cubismo, justamente a partir del collage, empieza, digamos, a romperse esa tradición en favor de ya no representar la realidad, sino directamente agarrar cosas de la realidad y ponerlas en la obra, ¿no? Entonces ellos dicen que, bueno, ahí ya no pretenden generar una ilusión de representación, sino que lo que buscan es presentar, directamente es poner la cosa ahí, ya no la represento. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas obras, por ejemplo esta de Picasso, que es un ensamble, ¿no?, con objetos de desecho, que es casi un objeto escultórico. O, bueno, manteniendo una línea más pictórica, podemos ver producciones de Hans Arp, espérate que borro esto que molesta, producciones de Hans Arp que están hechas en madera, pintadas, digamos, son como maderas puestas unas arriba de la otra, va generando relieve, y bueno, están como más cuidadosamente pintadas todas estas producciones, pero todas siempre con forma irregular. Después, otra de las líneas es el Madí, que fue un movimiento de arte argentino de la década del 40, que trabajó especialmente, o sea, el borde irregular. Madí, bueno, como decíamos, movimiento de vanguardia argentino, fue el primero que se proyectó a nivel internacional, y está en la línea de la abstracción. Bueno, proclama el arte como invención, dice, entendido como método interno superable, y
Y es el Madí el que introduce en el campo del arte el concepto del coplanar, del cual algo hablábamos, y ahora vamos a ver un par de ejemplos de en qué consiste un coplanar. Acá tenemos, por ejemplo, una obra de Košice, y vemos esto, ¿no? O Rothfuss, una vez más rompiendo la ortogonalidad, generando también huecos, o sea, empieza a interactuar el fondo. Son muy interesantes las obras del Madí, además a nivel cromático están muy cuidadas. Después tenemos Tomás Maldonado, que fue también muy famoso en el campo del diseño, y después ellos introducen esto que le llaman el coplanar, es decir, fragmentos. Los primeros coplanares eran así, estaban unidos los fragmentos entre sí, pero eran articulados, lo cual permitía que vos le pudieras ir cambiando la forma. Y lo interesante, digamos, con estas propuestas es que cada vez, o sea, se diluye cada vez más el concepto de marco, se diluye más el límite entre lo que es superficie de representación de lo que es realidad, digamos, ¿no? Y es como que la idea es que el objeto se integra a la realidad y ya no hay un límite marcado a dónde termina el objeto artístico y a dónde empieza la realidad, ¿no? Esas eran las búsquedas de fondo que tenían estos artistas. Y en esta línea tenemos a Raúl Loza, que empezó a hacer todas estas obras de carácter geométrico, que son piezas de madera pintadas que están separadas de la pared un poquito, por eso la sombra que proyectan, y el fondo de color. Pero cada vez más queda claro que o sea, no puedes establecer el límite de la pintura acá. No sabes dónde termina la pintura y dónde, entre comillas, empieza el fondo, o empieza la pared. Acá tenemos el concepto constructivo de Raúl Loza, que en el caso de él era así súper matemático toda la propuesta. Era toda geometría, inclusive estaban calculados no solamente las formas en positivo, sino también los espacios. Acá se deja ver cómo los espacios entre una forma y otra estaban como totalmente controlados, ¿no? Y a nivel cromático también tenía como fórmulas matemáticas para la obtención de los colores. Era muy, muy riguroso. Y en esa línea que también vimos algunas obras de Bonevardi, que ahí sí me parece que tienen bastante filiación con algunas de tus exploratorias, por la incorporación de materiales. Acá es también como muy interesante, tiene mucho de arquitectónico la obra de Bonevardi. La combinación de materiales es muy rica, ¿no? O sea, las superficies pintadas respecto de otros materiales que introduce, está como todo muy cuidado, el color también, las texturas. Estos los habíamos visto, pero son buenísimos, siempre vale la pena. En este caso, bueno, se recupera un poquito la ortogonalidad, pero bueno, volvemos otra vez a objetos más irregulares. Todo esto entraría en el concepto de la pintura objeto, ¿no? O el de Pablo Suárez, que en este caso volvemos a una cosa más figurativa, ¿no? Más temática, entre comillas, menos plástica, pero bueno, es más narrativa, y ahí también, ¿no? Juega con el límite entre la pintura y la escultura, en esta obra que tiene un gran relieve. Después tenemos Rauschenberg también, con estos trabajos sobre patinetas. Y en esta línea también entra lo que es el ensamble, que bueno, algunos de los ejemplos que vimos antes, obviamente son ejemplos de ensamble. ¿Tenés claro la diferencia entre collage y ensamble, Vivi? Y el collage más que nada son para pegar. En el ensamble por ahí vas encastrando objetos y vas dándole un significado, creo yo, ¿o no? Sí, está bastante bien lo que decís. O sea, básicamente el collage no abandona la bidimensionalidad. O sea, el collage en general siempre es una superficie bidimensional pegada, ya sea un papel impreso, una tela, ¿no? Pero siempre, digamos, no abandona la bidimensionalidad. Y el ensamble... Claro, letras también, ¿no? Claro, o sea, después te digo, puede ser papel pegado, tela pegada, o sea, cualquier superficie bidimensional que esté pegada. Puede ser un hule, digo, ¿no? Ese tipo de cosas pegadas. En cambio, el ensamble justamente se orienta hacia la tridimensión, y el ensamble ya es justamente, como decís, el encastre, o sea, colocar objetos que ya tienen, o sea, múltiples materialidades, y lo que sobre todo tienen es más volumen. O sea, siempre la obra vinculada al ensamble es una obra que por lo menos se orienta al relieve.
y en algunos casos vemos que casi un bulto, ¿no? Bueno, y en esta línea tenemos obras de Sweeter, Hausmann también. Bueno, este es como un ensamble que le hace una parodia al neoplasticismo de Mondrian, ¿no? Que el neoplasticismo era súper geométrico y riguroso. Bueno, acá es la versión dadaísta, justamente, del concepto neoplasticista. Y bueno, ¿no? Ponen estos fragmentos, bueno, básicamente, estos son los primeros, bueno, esto ya es de los años 40, pero bueno, son producciones que fueron pioneras. Y en la Argentina, por ejemplo, tenemos Kenneth Kemble, que es un referente, una parte de la obra del periodo de Kenneth Kemble es informalista, y bueno, es un referente así del trabajo con los materiales. Acá esto tiene, me parece, como bastante filiación con lo que vos hacés, donde en estas líneas de trabajo, el material en sí tiene una carga visual y comunicativa, ¿no? Y plástica enorme. Entonces, por ahí el artista lo que más hace acá es como la selección de los materiales y bueno, y cómo los combina, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Obviamente, bueno, estas producciones entran dentro de la línea de la abstracción. Todo esto es Kenneth Kemble. Y pasamos ya más segunda mitad de siglo. Por ejemplo, acá tenemos, esto es de Kenneth Kemble, pero bueno, es un homenaje a Louis Wells, un artista contemporáneo, hecho con tubitos. Entonces, acá viene toda la línea por ahí de trabajo donde lo que más importa a veces es la iluminación, que es lo que te da la sensación de valores y grises. A partir de que los tubos son más cortos o más largos, generan como distintas profundidades, proyectan más o menos sombra, y es como también eso interesante de pensarlo, ¿no? De cómo genera una textura y cómo genera variantes de valor, y esta sí es una obra de Louis Wells. Esta es otra de Louis Wells, donde directamente ves, agarra los tachos de pintura y los coloca, mostrando más que nada, ¿no? Esa plasticidad que tienen las latas con los colores y demás. Y después también, bueno, años 60, tenemos las estéticas de la nueva figuración, que fue un grupo muy importante de arte argentino de los años 60. Después de, digamos, varias décadas de una gran preeminencia del arte abstracto, se recupera la figuración en la década del 60, y bueno, en el caso de Jorge de la Vega, que además fue diseñador gráfico, por ejemplo, acá trabaja con telas pegadas y por supuesto intervenido pictóricamente. Interesante. Trabaja así como con personajes, tipo, ves acá hay como un elefante, bueno, y ahí también trabaja un montón de materiales, acá hasta uno podría poner plasticola, ¿no? Con distintos tipos de cosas que le dan distintas gestualidades. Y después, bueno, obviamente, en las líneas del collage y el ensamble, Antonio Berni, que es un gran referente. En el caso de Antonio Berni, por ahí tiene la característica de que él somete mucho el material a la forma, porque él tiene un relato, ¿no? Hay una cosa como muy figurativa y mucho relato, mucha narración en su obra, y entonces las texturas y los objetos que él selecciona quedan sometidos a ese relato, ¿no? A ese discurso con ese contenido. A diferencia por ahí de otros artistas, como veíamos lo de Kenneth Kemble, donde él deja hablar al material, le da el protagonismo al material, ¿no? En cambio, Berni, si bien el material tiene mucho protagonismo, vuelvo a decir, está siempre sometido a la descripción de una forma. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Las series de Ramona Montiel, Juanito Laguna, después la serie de los monstruos, que es fantástica. No sé si has conocido obra de Berni de toda esta etapa, donde él después hace instalaciones también. Sí, un montón. Fantásticas, ¿no? Obviamente los materiales tienen mucho protagonismo, pero como decimos, siempre sometidos acá a una forma. Esto como interesante también para pensar. Bueno, ahí tenemos toda una línea de la pintura objeto, la cosa que se da más a lo objetual, el uso del ensamble, el uso del collage como recursos posibles. Otra línea de trabajo entraría en la idea de un trabajo a gran escala, siempre pensando en la idea de un mural, más que nada por la escala, ¿no? La idea acá de estas propuestas es trabajar algo grande. Y en esta línea de trabajo, por ahí pensar, bueno, que esa obra se proyecte más hacia el espacio. En este caso, bueno, traigo acá, por ejemplo,
de las últimas obras que hizo Felipe Noé. No sé si tuviste la oportunidad de ver la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, creo que hace 2 años, 2 o 3 años, porque el tiempo pasa muy rápido. Una muestra antológica de él. Y vos mirás, bueno, es esto, ¿no? Son todas producciones que tienen mucho de pictórico, pero en este caso claramente es una instalación, se proyecta en el espacio. Ahí, si te interesa, por ahí, bueno, invitarte a que te metas en el museo y ver un poco más, o sea, por ahí tener más cantidad de fotos y vistas de estas piezas como para ver mejor la relación con el espacio. Otro gran referente, Dubuffet, que a mí me parece una cosa impresionante la obra de Dubuffet, que él empieza a trabajar con estos dibujos, ¿no? Muy gráficos, mucha presencia de línea y color, y después los lleva al espacio de una manera, mirá lo que son estas instalaciones. O sea, es como un dibujo que logró proyectarlo al espacio. Una locura. Y mira estas. Sí, oh, mirá. Por supuesto, bueno, estas obras tienen, ¿no? Ya uno está bueno tenerlas como referentes, digo, en términos de producción, tienen complejidades por la escala, porque además son transitables, entonces, bueno, los materiales tienen que tener la seguridad para que la gente pueda transitar y no se le vengan las cosas encima, o que se desarmen, o que se rompan, ¿no? Básicamente, este tipo de obras tienen esa complejidad. Bueno, en este sentido también, por ejemplo, acá tenemos esta propuesta de Rauschenberg de los años 50, que tiene como una base pictórica, porque él trabaja sobre un bastidor, pero lo coloca en el piso, le coloca estos objetos, y esto ya se proyecta en el espacio, se transforma casi en una instalación. Así que esa es otra línea de trabajo que sería la idea de un mural e instalación, algo que vaya al espacio. Otra línea de trabajo es el sitio específico, que acá también está pensado como mural, porque como verás, quiero que hagas algo grande, o sea, esa es la idea. En todas las líneas, la escala siempre se mantiene, que es hacer algo grande, pero acá es interesante ver cómo, por ejemplo, ¿no? Se piensa más que nada en una intervención en el espacio. El sitio específico tiene, digamos, esa idea de, bueno, de que yo pienso una obra porque, o sea, la pienso en función de lo que el espacio me invita a hacer. Y que esa intervención, fíjate acá qué interesante cómo por ahí, ¿no? Este recorte de plano amarillo hace todo un señalamiento del lugar y bueno, usa esa luz que tiene arriba y toda esa fachada como excusa para esta propuesta, que obviamente en términos de identificar un lugar es fantástico, ¿no? Porque genera así como un punto de atracción súper interesante. Acá tenemos otro también, que interesante, ¿no? Mira, una columna de una autopista y de repente la intervención pictórica, cómo hace uso de la estructura del lugar, y bueno, y propone en este caso una mano, bueno, que se integra súper bien, y vuelvo a decir, ¿no? Está pensada en relación a esa estructura de ese lugar. Acá tenemos otro, mira qué interesante, ¿no? Tomando en una casa, qué sé yo, tomando que por ahí tiene follaje y demás. Bueno, toda una intervención pictórica que vuelvo a decir, recupera, o sea, el sitio específico tiene eso, tiene, digamos, el aprovechamiento, y además la idea generalmente en los sitios específicos es que uno no altera ese sitio, sino que, o sea, toma las cosas del sitio como están y a partir de ahí le da, digamos, hace una propuesta plástica. No es que fuerza las cosas que están en ese sitio, sino al contrario, ¿no? Parte de esa idea. Mirá acá mirá está buenísimo también, ¿no? Una pared que de repente se le salió un pedazo de reboque. Muy bueno. Aprovecha eso que está así en la pared para, bueno, hacer una propuesta de sitio específico. Este es otro, en Chile, un artista chileno contemporáneo, que por lo que estuve leyendo de este proyecto, acá hay una vista del lugar desde arriba. Esta esquina antes tenía justamente un café muy famoso, que había sido en Chile, digamos, había tenido, ¿no?, como una presencia en el barrio muy fuerte durante varias décadas, evidentemente. Bueno, y después por alguna razón eso se modificó, y él recupera, digamos, esa historia de esa esquina y de ese lugar a través de este mural.
que entiendo que por lo que leí eran proyectos que, viste, invitan artistas a hacer proyectos de este tipo, y creo que el proyecto duraba 1 año. Después lo sacaron porque, bueno, estaba previsto que así sea, como que, bueno, son intervenciones en el espacio que tienen un tiempo definido, ¿no? Y bueno, y acá es una vista aérea que permite ver mejor un poco, ¿no?, cómo es la esquina y demás. Bueno, esa es la tercera línea, y la cuarta línea, que a lo mejor en este contexto entiendo que posiblemente no elijas esto, porque por ahí lo que más necesita es distintos sistemas de proyección, pero a lo mejor esta última línea que tiene que ver con el uso de proyección, el uso de color luz, tratar de buscar las relaciones entre superficies pictóricas y superficies iluminadas. Igual, vuelvo a decir, esta línea uno podría trabajar con sombras chinas, con un reflector o con una luz. O sea, a veces no necesariamente tengo que tener un proyector para pensar una propuesta que vaya por esta línea. Acá, a ver, traje una propuesta de dibujo animado en vivo. Churumbel es una compañía de teatro infantil. Es un viaje muy largo a través de este cuaderno por mundos extraordinarios. Lo primero que estamos trabajando es en la obra Cuentos Animados. Parate que tengo el video, así que... Porque por alguna razón está al revés. Así te lo muestro. Acá la idea es que es interesante. Tenés, por un lado, digamos, es como un teatro para chicos, o sea, hay una performance, ¿no? Hay, para acá. Okay. Bueno, ahora vamos a abrir. A ver. Está todo muy colgado. Oh, sí, ahí va. Ahora sí. Me va queriendo. Churumbel es una compañía de teatro infantil. Es un viaje muy largo a través de este cuaderno por mundos extraordinarios. Lo primero que estamos trabajando es en la obra Cuentos Animados, que es una obra con dibujo en vivo. Dibujo animado en vivo, que es el que trabajo yo, y el clown de Daniela Fiorentino. Y para esta obra convocamos al músico Diego Morón, que es el que hace la musicalización y los sonidos en vivo. No temas. Elegí 5 cuentos que son cuentos populares argentinos. El dibujo digital te permite como poder animar personajes en tiempo real. ¿Cuál es el primer vocal? ¿Cuál? Solo dibujo con tableta gráfica y trabajo con el software Moldeo, que es un software que está desarrollado en Argentina, y yo trabajo con los programadores de este software. ¡Hey, niños! ¡Miren! ¡Son flores amarillas! También se relaciona con los temas que tratamos en las obras. ¡El cuñado ha regresado! Como valores esenciales. Voy a darte 3 ingredientes mágicos para que tu amistad crezca como una hermosa flor. El tema de la amistad. Camine, vamos. Diego era más chiquitito. Se hacía pipí encima. El tema de compartir. Por favor, de nada. Gracias. Ese es el atractivo del hecho en vivo, de que el actor pueda interactuar con el dibujante, porque podríamos hacer algo totalmente como pautado, pero el hecho de hacerlo en vivo te da la posibilidad de improvisar, de que haya lugar a la improvisación, de que haya lugar a lo que pasa en el momento. Shangri-La.
Ya no reía, apenas si sonreía. El ánimo de lo que está, de los chicos en ese momento, lo que demuestran y cómo que cambia totalmente en cada función. Estamos re contentos porque fue una respuesta muy linda, todos muy participativos y entusiastas. Cada vez que ustedes vean florcitas amarillas en un árbol, quiere decir que es la lluvia, quiere decir que es Muñán, que nos viene a visitar. Bueno, obviamente esto es una propuesta más multimedial, pero y por ahí más ambiciosa en otras cosas, porque empieza a jugar, como decía ahí, el vivo, la interacción que se da en el momento, pero más que nada, digamos, esta propuesta la vamos a ver un par de ejemplos más. La idea es pensar a veces la relación, vuelvo a decir, entre la pintura y la proyección. Vos imaginate que, por ejemplo, yo tengo una superficie coloreada, y a esa superficie yo le proyecto, o, por ejemplo, otro color, queda claro que el color de base de la pintura se va a modificar por el color que lo esté iluminando. Entonces, a veces esta propuesta va orientada, o a veces, vuelvo a decir, yo no necesariamente tengo que tener un proyector o cosas por el estilo, yo por ahí con una luz de color, ya solo eso me va a alterar la visualidad de los colores de mi producción por el solo hecho de que lo estoy sometiendo a una situación luminosa determinada, ¿no? Entonces, bueno, como que esta propuesta va por el lado de pensar la relación entre la pintura, el color luz y el color pigmento, las posibilidades que puede haber de encuentro entre la materialidad física del pigmento y la materialidad virtual de la luz, digamos, ¿no? Y bueno, pensar propuestas por ese lado. Uno de los que había hecho, a ver si tengo acá algo, tengo creo que un par de fotos. Ahora te voy a mostrar, sí, tengo 3 o 4 fotos, pero para que veas que había hecho una producción Marcelo, ay, se me fue el apellido. El año pasado fue. No tengo la lista ahí. ¿Cuál fue el apellido? ¿Jacopetti? Jacopetti, gracias. Esto estuvo trabajando él. Trabajó con rotoscopía, que como la habían trabajado con Barabino. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como él, viste que le gusta mucho la ilustración y trabaja con la cosa medio, justamente, medieval, ¿no? Y las cosas así más de crónicas ilustradas, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no llevas eso? O sea, porque si no parece como que eso es una estética y es una cosa que no tiene nada que ver con la pintura. Así que estuvo trabajando todo el año con esa línea de trabajo, bueno, y en ese sentido había hecho una rotoscopía. Acá obviamente tenemos imagen fija, pero pensando este tema, porque bueno, la proyección sí en este caso permite alejar y generar cosas a escala más fáciles, porque bueno, y entonces esta relación entre tener un soporte, algo que es físico y material, con relación a otra cosa proyectada, ¿no? Y que ahí yo tengo entonces la proyección, tengo el material físico, tengo también la sombra que se proyecta entre una cosa y otra, y bueno, estas fueron unas experiencias que eran con foto fija y demás, y después él hizo una rotoscopía con una pequeña animación que iba en relación a esta escena, como una especie de escenografía que había armado. Y vuelvo a decir, acá va la línea del teatro chino, de las sombras chinescas, o sea, se podría pensar trabajar algo por ese lado. No sé si es lo que a vos más te interesa, porque por ahí por la estética que vos estás analizando. Te voy a mostrar un par de ejemplos más de esta línea. Estas chicas, bueno, una de ellas estudiamos juntas en el mismo taller hace muchos años y nos encontramos acá en Luján cuando hizo la muestra y trabajaron con retroproyector. ¿Viste retroproyector? Que vos tenés espérate que está abriendo. Era hermosa la obra. Eran 2 retroproyectores. Y era todo también en vivo. Iban poniendo
imágenes en el retroproyector, las iban moviendo, después ponían agua con color, y todo eso se proyectaba. Y un chico tocaba en vivo. Y fue una poética, una cosa que si vos la mirás era sencilla, muy sencilla técnicamente. Pero era tan rica visualmente y tan poética, ¿no? Y jugaban ahí, ves la luz, las sombras, filminas, con que ya estaban por ahí algunas pintadas. Claro. Sí, algo experimentamos con Maravina nosotros el año pasado. Sí, le costaba a la cámara como hacer poco, ¿viste? Ahora como la situación de luz es medio baja, pero bueno, una propuesta súper, súper atractiva. Me encantó una parte donde pusieron como una fuente transparente con agua ahí arriba, ¿no? Y burbujas de color, y tenía un movimiento, una cosa, era, pero fantástico. Y todo eso también con piezas recortadas, filminas ya pintadas, las iban superponiendo, las iban moviendo. Muy, muy linda la propuesta. Muy linda. Bueno, Y era muy pictórico también, porque las texturas, claro. los colores. Ahí, bueno, ahí la base también son transparencias pintadas, ¿no? Y también papeles recortados, papeles opacos. Ay, los chicos que se paraban ahí, viste, y se querían mirar a todos lo que hacían. Y había una cosa así medio de Alicia en el País de las Maravillas, iban, no sé, bueno, como personajes que iban apareciendo, ¿no? Situaciones así, muy, muy lindo. Muy bello. Bueno, esta es otra. Y para finalizar, creo que tenía otra por acá. Ah, no, es un poquito más de la misma que tenía. Y después la de Marcelo me falta después que haga el final y bueno, que podamos por ahí hacer un video, documentar, porque bueno, estas piezas son a veces difíciles porque está tan oscuro el ambiente que no es tan sencillo a veces hacer un buen registro. Bueno, esa sería como la última línea de trabajo que por ahí está asociado, como decimos, a trabajar con luces, con proyecciones, bueno, algo de eso. Bueno, espero que te haya resultado interesante por ahí este recorrido por distintas producciones, pensando entonces en posibles producciones pictóricas dentro de lo que vos venís haciendo, que como dice ahí, se expandan hacia el espacio, se expandan hacia la idea del mural por ahí como más como un objeto, como decíamos, ¿no? O eventualmente, bueno, la línea del sitio específico, como no me lo indica, a veces es el sitio el que condiciona mucho de lo que va a suceder. Pero bueno, dentro de las paletas, las estéticas, los materiales que vos venís trabajando, eventualmente podría aparecer un sitio específico. Pero el tema a la hora de presentarlo para el final, ¿cómo lo haría? Bueno, vemos en base a la propuesta que vos tenés, vamos tratando de ver cómo posibles ideas que tengas las materializamos, si son materializables, ¿sí? Claro. Eso siempre es el desafío. Pero acá la idea es primero es trabajar algo como bien o sea, que vaya a una escala más grande, que haga otra relación con el espectador. Por supuesto, en lo posible vos esta pieza la podrías incluir dentro de la muestra que estás pensando, ¿no? O sea, esa sería la idea, que es como, bueno, por un lado una línea de trabajo, pero bueno, la idea es que complemente lo que venís haciendo, que no sea algo diferenciado. Y que por ahí lo pienses, a lo mejor para la pared final, que es más grande, o por ahí toda la sala grande, algo que ocupe todo, por eso digo que vaya al espacio. A veces trabajar el espacio no necesariamente es hacer cosas tan grandes, a veces con determinadas cosas que de alguna manera delimitan el espacio. Y, por ejemplo, presentó, ahí se me fue el nombre, ya se me va a salir.
que te comentaba la otra vez, que se presentó a final, que cursó el año pasado conmigo, hizo todo un coplanar, que a ver si, no sé si habré descargado fotos, no las descargué acá. A ver, acá finales, espérate que ya los busco y por ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahí no grabamos, pero bueno, acá hay algunas vistas de las producciones que ella hizo. Ya, espérate que vamos a compartir la pantalla de vuelta. Y tenemos esto, que lo hizo en un criterio de coplanar. Esto más o menos en la pared ocupaba 3-4 metros, ¿no? Porque por ahí eran piezas, cada una que tenían, digamos, un tamaño. Lo hizo todo en fibrofácil. Yo le sugería, ¿viste? Con unas cajitas de fibrofácil que vienen, que se las puso atrás para darle un poquito de volumen. Hizo el montaje en la casa, en este caso, bueno, estas son las primeras producciones, o sea, dentro de la línea de pintura había empezado por la abstracción, con unos bocetos muy lindo de color, después fue trabajando, y bueno, esto fue el coplanar final. Ay, se me fue, ahora, ya, perdón, que me olvidé el nombre, ya me va a salir. Y ahí tenemos, ¿no? Esa es una propuesta, bueno, ese está puesto en la escuela, en esos paneles grandes que tiene la escuela, que son más o menos 2,5 metros. Pero después, esto, digamos, es factible seguir haciéndolo, y es factible por ahí darle otra distribución, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ella eligió esta propuesta de coplanar para desarrollar su trabajo. Entonces, acá el desafío con vos es que, bueno, veas, en función de lo que venís trabajando, los materiales, ¿no? La estética, de estas propuestas, ¿cuál te parece que mejor se adapta o mejor te tira una idea de trabajo? Y bueno, podés pensar, como decíamos, un mural que también vos podés pensar mucho en el ensamble. A veces vos tenés cosas que podés evaluar, exhibirlas, o sea, no necesariamente la exhibición tiene que ser o en la escuela o en un museo. Uno puede pensar cosas también de intervención en el espacio público. Por supuesto, en este contexto vos podés pensar, digo, salí a la vereda, no te estoy diciendo que tenés que ir pero a veces uno puede pensar cosas que estén en relación al espacio que nos rodea. Hay que verlo también en función del concepto que estás trabajando, si eso suma o no. Pero es posible. ¿Y puedo hacer 2 líneas también? El tema como hizo Jacopetti y instalación, ensamble. Por supuesto. Acá la idea es que, mira, yo por supuesto les hago los trabajos, les pongo fecha, después nadie cumple nada de eso, así como está escrito. No sé por qué lo decís. No, pero te digo, a ver, ahí en este caso estamos, esta materia que es el último año y demás, así como yo soy a veces como muy organizada, o sea, yo tiro propuestas porque me doy cuenta que si no tiro propuestas y dejara que las propuestas, viste, vengan del estudiante, es como que la cosa queda muy abierta, y me parece como interesante que de repente, bueno, estudiar, ponernos a investigar un poquito, y bueno, en este caso tirar ciertas líneas. Lo que pasa es que la idea es que siempre, en este año, a mí lo que me interesa de última, que todo esto sea un disparador. Digo, si no cumplen exactamente con alguna de estas líneas y lo que terminan haciendo es diferente, pero sirvió de excusa, digamos, para llegar a eso. Entonces, porque por ahí yo ponía, bueno, que traten de hacer la producción de acá a fin de año. Pero yo te voy a ser sincera, la producción final la terminaron para el final. De hecho, Marcelo no se presentó todavía. Igual él hizo la presentación, armamos una clase, en una clase buscamos el aula de la escuela, hicimos un armado y pudimos ver la producción muy cerca de un acabado definitivo. La idea en lo posible sería que él lo replique en el final, la experiencia directa, pero de última también uno puede hacer una pieza de este tipo y tratar de hacer un buen registro, y lo que presenta es el registro por ahí, no la pieza. Claro. Y espérate que me fijo, ¿no? Porque no puedo estar tan negada. Espérate que me fijo en los nombres. No puedo. ¿Micaela no era? No, ya te digo. Encima tengo 2 alumnos, no me acuerdo lo mío. No, me negué. Espérate que estoy abriendo el archivo.
Dale. No, si estoy. ¿Cómo está? Pobrecita la máquina está. Ya va a salir. Oh, qué lenteja que están. Micaela, sí. Tenés razón. Pero Lares, no sé por qué el nombre sí, era Mica. Pero no, no la conozco, me parece igual. Micaela me suena, pero no. Que trabajó un montón y todo, bueno, y que te decía que en el caso de Micaela, que hizo, armó una habitación de la casa, no sé, forró, clavó, lo armó en la casa y hicimos el examen ella en vivo, así con video, digamos, en vivo, y entonces buenísimo porque podíamos ver, como decía, como te explicaba la otra vez, la proxemia, bueno, realmente la escala, la relación con ella, bueno, que era distinto por ahí estas fotos fijas que ella había mandado antes. Yo le había Claro, pedido que me mande el material primero, el registro, y no es lo mismo la foto fija que, bueno, el video que permite ver la escala, claro, sí. ¿no? Entonces, en este caso ya lo armó en su casa. En otros casos, el armado final lo pueden hacer en la escuela, por ejemplo, afectando un aula de la escuela. Y si no, lo ideal a veces sería que haga la muestra. Si se pudiera, por eso digo, a veces pensar un lugar específico y hacer la muestra, y que sea, o sea, y con un registro que sea ese el examen, ¿no? Por supuesto que Mira, si hoy igual, estuve rescatando algunas maderitas y sí, lijándolas así con esa es la la idea. moladora. No sé si la ves. Sí, Ay, ahí se tiene ve, mucho brillo. pero se empieza a ver, sí. ¿La estuviste pintando? Sí. No, ya Ah, tenía no, una pintura y la ah, fui no. sacando con la moladora. Bueno, bien. Y sí, de eso se trata. Por supuesto, la idea del Sí, trabajo es que elijas una línea de trabajo, pero si querés elegir dos, o querés no se combinar, llega a ver bien. se ve más o menos, sí. Sí, pero me doy Porque cuenta, es clarita la madera. pero me doy Pero me cuenta, gusta sí, la cómo queda textura, la la pintura materialidad, así rasgada. Sí. sí. No se llega a ver bien. Pero se ve bastante. Sí, estuvo pintada y bueno, en ese caso, bueno, a mí particularmente me parece súper atractivo cuando las superficies dan cuenta de su historia, como digo yo, ¿no? En Sí, este ese caso, mueble era de mi suegro que quedó son, desarmado son ahí. superficies que te cuentan toda una historia que se fue dando en el tiempo, ¿no? Que a mí, bueno, es mi tema de trabajo, ¿no? El paso del tiempo y esa presencia de lo temporal que está implícito en ese tipo de superficies. Es muy rico eso, súper atractivo. Sí. Así que bueno, ya te digo, la idea es que hagas una línea. Ahora, si vos querés, obviamente, hacer dos, bueno, yo aplaudo. Eh, No, pero por ahí juntarlas, hacer como un o ensamble combinar. y terminar, hacerle la iluminación o el tema de los colores, de cómo cambia, si le pongo un foco de color o como decías vos también eso, Ujú, cómo claro, cambia. sí, sí, ver el volumen si vos tenés materiales con volumen, esto que decíamos, a veces vos tenés fuentes de luz que depende de la posición, proyectan sombras que ofrecen formas, que ofrecen, o sea, sensación de volumen, o sea, Claro, todo eso es como, también es muy rico de explorar, eh, que además está en la línea que vos estás trabajando, que sería más que nada, bueno, que es el propio material, en este caso, con la luz. incluso el material, qué sé yo, por ahí una chapa que tenga agujeros o algo va a transmitir diferentes Ujú, sombras. sí, por supuesto, en este caso la idea es que por ahí puedas ir haciendo registro fotográfico, registro de video también. A veces pueden ser micros registros de cosas que pueden parecer muy pavas, o sea, a veces no necesitas hacer la obra para registrar, sino vos decís, "Ay, encontré este material, a ver si lo ilumino, si produce algo que puede ser rico", entonces vos podés ir haciendo micro videos, como bueno, trabajando esa experiencia. Después, bueno, después se verá si eso se transforma en alguna producción, digamos, entre comillas, más ambiciosa o con forma de obra de arte. Pero, pero la búsqueda y la exploratoria ya es parte de la obra. Eso es lo que te quiero decir. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces esos microvideos, podés empezar por ese insumo. ¿Mm? Y dale, empezá a ver luces, y bueno, todo lo así. Y después el registro de video, que por supuesto también
el encuadre que vos elijas y demás, va a ayudar o no, pero digamos, va a ser un factor que se suma a lo que es el material en sí, ¿no? Con el cual estás trabajando. Así que bueno, esa es la propuesta. Sí, un poco todo esto de hacer esas luces, el trabajo de luces y sombras, lo hicimos también con Barabina el año Claro, pasado. lo que pasa es que Así que vamos. pretendo dos cosas. Por un lado, eso, darle continuidad a esas experiencias. Sí, que estaba muy bueno. Está muy E buena. incluso él dijo, ustedes pueden seguir avanzando en ese stop Claro, motion, para habíamos que no hecho quede stop como una motion cosa, para que no quede para que no ahí y quede como seguir una cosa que, haciéndolo. bueno, viste, hice, cumplí con la materia y demás, que además Claro. a mí me da cosa porque yo pienso que esa materia tendría que estar todos los años, Sí, es no un hermoso, solo la verdad año. que sí es linda. Pero entonces la idea es, por un lado, darle continuidad a esas experiencias y que por otro lado ustedes realmente hagan el anclaje con la propia producción artística, ¿viste? Que a veces no queden como que parece, ¿viste? Porque a veces la escuela, la estructura por ahí, la estructura pedagógica que tenemos a través del plan de estudios, ¿no? Como, bueno, tenés pintura, escultura, grabado, dibujo, como las disciplinas artísticas. Y después estas otras materias que pasan a ser a veces como complementos, que tienen más que ver a veces como un recurso áulico y no necesariamente con un recurso plástico tan valioso como puede ser alguna técnica de grabado, ¿no? Igual me imagino que Fede obviamente lo debe defender ese espacio como un espacio de producción artística, pero yo me pregunto hasta dónde el propio estudiantado le da a esa materia, si le da la misma jerarquía de espacio artístico como se la das a pintura, se la das a escultura o a grabado, a eso me refiero. Y éramos medio colgados. Entonces, acá la idea es que, por un lado, vuelvo a decir, sigan madurando estas experiencias, pero que también hagan un anclaje con su propia producción artística, que estos recursos ustedes los puedan integrar como un recurso, digamos, válido y legítimo en el campo del arte, y que, vuelvo a decir, que no quede como una experiencia que está muy buena para trabajar con los chicos, pero que pero que como que uno separa, viste, la tarea docente a veces de lo que puede ser la producción artística personal. Y que bueno, que ustedes le den entidad artística a este tipo de líneas de trabajo. Así que bueno, esa es la idea. Y que sigan trabajando, que sigan madurando, porque vuelvo a decir, viste, lamentablemente esa materia está un solo año, y es una materia que tendría que estar todos los años. Pero bueno, Sí. yo, si estuviera ahí en la dirección de artística, les prendo Igual fuego. que fotografía. Les prendo fuego el también. plan de estudios y te pongo de eje troncal fotografía. Y después sí, podés poner obviamente lenguajes tradicionales, pero algunos, digamos, no necesariamente, o sea, todos. O bueno, yo daría también líneas optativas, pero bueno, para mí, digamos, estos recursos hoy son la forma de concepción de la imagen contemporánea. Partiendo de la fotografía, pasando para el video y después todas estas otros tipos de experiencias que se puedan hacer. Así que bueno, Vivi, ahí te dejo la tarea. Bueno. Además de la tarea de ir visualizando el lugar, tratando de hacer el planito, tratando de ir pensando, como te decía, estas producciones en un espacio específico, porque eso nos va a ayudar también a que no sea solo una sumatoria de cosas que no sabes muy bien cómo, cuándo y dónde y por qué, sino que, bueno, decimos, para este espacio necesitaríamos tener X cantidad de obras, o sea, el espacio entre las obras, bueno, ni hablar que ahí vendría otro problema si eligieras algo con luces, porque si uno quisiera hacer la muestra, entras en un conflicto entre de iluminación, ¿no? Cuando vos tenés obras con proyección o con luces, necesitas que esa obra tenga una condición lumínica que muchas veces no es compatible con la condición lumínica que exige una obra tradicional. Claro. Entonces todo eso junto hay que ver después si es posible. Pero bueno, son cosas para que las reflexionemos juntas y las analicemos juntas. Pero vos, en el caso, por ejemplo, que uno quiere exponer, ¿el museo puede tener, condicionarse a tu obra o vos tenés que condicionarte al museo? Mirá, las condiciones del museo lamentablemente son limitadas y precarias, cosa que no debiera de ser así. Sinceramente el museo, más el Museo de Luján, por la envergadura, por el tipo de institución que es, debiera de tener
más recursos para justamente poder absorber distintas demandas, de que si necesitas pintar una pared, lo pueda resolver. Yo, por ejemplo, la vez que hice una muestra en la Universidad de Chile, yo le dije, no, bueno, yo había llevado una serie de fotos que ocupaba todo el largo de la sala, creo que eran 10 metros la sala. Entonces era una serie de fotos que tenían, no sé si 1,5 metros cada una. Bueno, yo necesito un fondo negro y van todas estas fotos, le dije. Y bueno, ellos qué me propusieron en este caso. Pero bueno, estamos hablando de la Universidad de Chile. Es una universidad pública, aunque los chilenos viste que pagan, pero bueno, dentro de lo que es las universidades, es una universidad más económica que otra. Entonces ellos me propusieron si en lugar de pintar, podían poner una tela tensada. Sin ningún problema. Obvio. Bueno, compraron la tela, pusieron, o sea, tenían, ya te digo, el presupuesto para comprar la tela, la persona que puso, o sea, agarró toda una pared, porque te digo, 10 metros por 4, una cosa así, era que toda una pared enorme, una sala, toda de negro. Quedó bárbaro. Entonces, porque, ¿qué pasa? ¿Viste? Si vos la pintás de negro, después volver al blanco en esa pared. Claro, ¿sabes qué? Entonces me ofrecieron eso, digamos, y estuvo bueno, digo, no, o sea, no me dieron bola directamente, exactamente a lo que yo pedí, pero me ofrecieron una alternativa para resolver la obra. Viste, si vos vas acá al museo, y vos le decís, no, mira, yo quiero, por ejemplo, este cuartito, bueno, una de las chicas, también, bueno, hoy con los nombres de tremenda, pero hace creo que 2 o 3 años, que organizamos con Jonathan la muestra de egresados. Justo el año que Aguirre se tomó licencia, lo pudimos hacer, y entonces, ¿qué hicimos? Justamente esa sala AIME, yo tenía, o sea, dijimos, bueno, que ese año lo que habíamos logrado es que cada estudiante haga su propuesta para la muestra de egresado. Entonces, ya no era más la muestra ni por materia, ni por, como digo yo, cada estudiante hacía su propuesta, y entonces hubo 3, yo tenía artes combinadas en ese momento, y las chicas habían propuesto una instalación. Iba todo en negro, era todo un cuarto oscuro, y era una instalación participativa y demás. Bueno, entonces las chicas que hicieron, fueron y forraron todo de friselina negra en el museo. Y pudieron armar el espacio, o sea, y le dedicamos esa sala justamente a la instalación. Y quedó re bien. Pero bueno, en ese caso las chicas hicieron eso, ¿viste? Forraron todo de negro, oscurecieron todo, porque lo que ellas querían era como un espacio oscuro y demás, y generar un clima, y eso se pudo lograr perfecto. Pero se logró con el trabajo y el presupuesto de las chicas. Claro, no fue del museo. No lo hizo el museo. Entonces digo, hay cosas que a veces se negocian que se pueden hacer, pero bueno, lamentablemente la verdad, el museo este es un tema que pasa en la mayoría de los lugares del interior, que es que, viste, todo lo que es cultura, nunca hay presupuesto para cultura, no hay presupuesto ni hay personal idóneo, que es lo más grave, porque en realidad yo pienso que una cosa va de la mano de la otra. Cuando vos no tenés gente que sepa, no tenés quien defienda lo que corresponde, ¿no? Básicamente. Entonces, pasa eso, ¿no? Casi no tenés personal idóneo, y no tenés presupuesto, y no tenés nada. Bueno, ya el último tiempo ni director teníamos, y ahora tampoco el museo ni siquiera tiene un director específico, que siempre históricamente lo tuvo, para ahorrarse, ¿viste? Y bueno, y ahora con el último cambio de gobierno, pusieron a cargo, pero no del museo, o sea, le dieron como 3 o 4 museos que pertenecen a Luján, a un muchacho que, bueno, es muy macanudo, pero es personal, es personal administrativo, es un tipo que sabe mucho de términos de funcionamiento administrativo, de cómo hacer un expediente, digamos, de funcionamiento interno, pero de arte no sabe nada. Entonces, viste, ¿qué va a pretender? Qué bárbaro. Y sí, además, qué sé yo, ya son tantos años que vos, viste, igual yo en su momento he hecho algunos pataleos medio, y bueno, alguna vez me salió bien, algún que otro pataleo que hice, porque vos decís, esto no puede ser, déjense de joder. Hace ya tiempo que yo les vengo reclamando ahí en Luján, le digo, miren, este museo no está funcionando como museo.
que me disculpen ahí don Paladino y todos los que en su momento fueron capaces de fundar semejante institución, digo, porque ahora esto no funciona más como museo, esto funciona como un centro cultural. Y es así, o sea. Y es así. ¿Y por qué funciona como centro cultural? Porque Luján necesita imperiosamente un centro cultural. O sea, vos tenés una demanda de gente que necesita exponer, mostrar y que tener un lugar jerarquizado para hacerlo, entonces todo el mundo va y pide el museo, incluyéndonos a nosotros con las muestras de escuela. Pero la verdad, todo eso debiera de ser en un centro cultural, y dejar el museo para exposición de patrimonio, que es lo que le corresponde al museo, más alguna muestra importante, ¿no? de gente más legitimada, ¿no? con más trayectoria, cosas más institucionales, digamos, instauradas, por decirlo de una manera, que es el funcionamiento del museo. Y tendríamos que tener en Luján un regio centro cultural que absorba la demanda que hay en toda la región. Que la demanda está, porque te digo, que de alguna manera la termina cumpliendo el museo, pero que, vuelvo a decir, el museo tiene tergiversadas funciones por completo. Sí. Así que bueno, esto, qué sé yo, a lo mejor alguna vez alguien le dará bola, pero bueno, es un tema muy difícil porque, bueno, todo significa que se van a dar. Así que bueno, volviendo a lo nuestro, dejo la semillita. Si querés, no sé, vemos el viernes que viene o el otro, a lo mejor aunque sea un ratito nos juntamos, porque bueno, no deja de ser un poco como que si los dejo así, que no nos vemos. Sí, incentivo, por favor. Estoy a pachucha. Que no ayuda, que no sirve. Así que aunque sea 2 o 3 cositas como me mostraste hoy, que me decís, mirá la maderita que junté, mirá, a lo mejor puedes hacer algunas experiencias con luces, empezar a jugar un poco, buscar, ¿sí? Dale. Y ojalá que Anita se junte. Ojalá que Anita se enganche, la verdad su producción era muy interesante, pero bueno, nada. Y además en este contexto, o sea, convengamos que es un contexto fácil de que nos colguemos todos. Es así. Bueno, sí, supera la rutina que tenemos. Por alguna razón el Zoom no me cortó. Ajá, es verdad. Que no sé si a lo mejor cada tanto le da, no sé. El otro día nos pasó con escultura también, que seguía. Claro que a lo mejor yo no sé por qué son 7:30, los estamos a las 6, la clase, así que ya tendríamos que ir por el segundo sí. Claro. Pero bueno, así que Vivi, dale, a ver qué sale, nos juntamos dentro de 15 días, tratá de hacer alguna experiencia. Bueno, dale, te paso fotos. Fotos, ahí está, si vos te interesó lo de la luz por lo que veo, así que está bueno. Y me parece que la idea del ensamble es otra de las ideas que puedes trabajar dentro. O sea, sí. Pero bueno, pensalo vos. Y también puedes, obviamente, investigar artistas, producciones, que vayan al espacio, que vayan a lo virtual, ¿sí? Dale. Bueno, gracias, Mariana. Que andes bien. Chao, que andes bien. Vos también. Después te la publico para que, por si querés repasar algo. Bueno, dale, gracias. Chao, que estés bien. Buen fin de. Igualmente.